acá especialista, y es que Ana Elisa Villalas está para nosotros para conversar sobre el espectro autista. Buenos días, bienvenida nuevamente a la cocina de Ají. Yo creo que es bastante difícil, y yo lo viví desde el punto de vista de una teacher, de una educadora, y es que había niños en primer grado o kinder y otros niveles preescolares que presentaban señales de tener el espectro autista. ¿Qué pasa? Que muchos papás se negaban a aceptar que sus hijos tenían este trastorno, y es bastante difícil pues lidiar con este tema. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuáles son las primeras señales de este trastorno? Mira, lo primero que uno observa es que el niño no hace contacto visual, o sea que no mira a los ojos. Desde que es un bebé y tiene más o menos 6 meses, 7 meses, uno puede ver que ese niño no responde tanto a la interacción del adulto. Exactamente, no logra mantener los ojos enfocados. ¿Qué pasa? Precisamente en el cerebro de este niño, dentro de su yo interno, ¿qué está pasando por él? Y realmente, ¿qué es el espectro autista? Mira, lo que está ocurriendo es que el cerebro no está logrando madurar en todas las áreas a la velocidad que tendría que madurar. Entonces lo que ocurre es que se va pasando el tiempo y cronológicamente, o sea, el cuerpo va creciendo, se va estirando, va engordando o perdiendo peso, lo que vaya a pasar en el proceso, pero internamente el cerebro no logra ir a la velocidad que va el resto del cuerpo. Entonces las habilidades no se pueden desarrollar. Me cuentas que el niño no se enfoca en una sola cosa, como quien dice, con la vista. Pasa mucho también pues que los niños en la edad inicial, me estabas hablando de los 6 meses, pues por ejemplo con la televisión, cuando tienen una caricatura, los niños pues enfocan su atención. Tú me estás hablando de que el niño de repente, en estos casos, tampoco enfoca la atención en la televisión. A veces tampoco enfocan la atención cuando están frente a pantallas, pero recuerden siempre que las pantallas son las que están trabajando, no está trabajando el cerebro del niño. Entonces es mejor tomar la medida o hacer la medición sin pantallas. En algún momento pude ver un documental donde te ponen, y es muy bueno, donde agarran y te ponen dentro de los ojos de un niño o de una persona con espectro autista. Entonces empieza a escuchar los sonidos mucho más fuerte de lo que lo escuchamos nosotros. Al mismo tiempo, un olor lo está afectando. Al mismo tiempo, el perrito que está como a 1 kilómetro de distancia, que puede estar haciendo pupú, lo está escuchando y está escuchando todas las voces que van a su alrededor. Y entonces, en ese momento, es donde él empieza a comportarse de manera poco convencional para el mundo, y todo el mundo se le queda mirando. Me abre los ojos y al final del video dice que abre la toma, ya sale el niño comportándose de manera poco usual y dice: ¿qué pasaría si tú vivieras así toda tu vida? Ajá. ¿Cómo actuarías tú realmente? O sea, es impresionante cómo se la conciencia, claro. Exacto, Sí. Lo que hay que entender es cómo se agudizan sus sentidos, Sí. y cómo tiene un montón de información al mismo tiempo entrando dentro del cerebro. Como tú dices, el cerebro no maduró y no se logra concentrar o enfocar en una sola cosa, Sí, sino en todo. Exacto, y ahí hay una dificultad para la integración sensorial. Entonces entran todos los sentidos a la vez y la persona no logra internamente establecer prioridades entre la información que está entrando. Ana Elisa, un poco me llama la atención, siempre cuando un chico es autista y está en un espectro bastante avanzado o que es bastante más sensible y es bastante más obvio percibir que el niño es autista, pues es mucho más fácil diagnosticar y tomar los cuidados. Pero muchas veces hay niños que los tienen muy leves o tienen otro tipo dentro del aspecto autista que parecen personas biotípicas y que, por ejemplo, que un papá los regañe los afecta mucho, y como los papás vienen de su tipo de crianza normal, dice: este niño lo que es un novelero, este niño no sé qué, o le gritan o de repente le ponen castigos que el niño lo siente muchísimo. Sí. Y cómo darse cuenta en estos casos precisamente, porque hay niños que yo conozco casos de niños que han sido diagnosticados a los 14, 15 años y que tienen 15, 16 años viviendo y sufriendo estas cosas, y los papás también sufriendo, porque obviamente Claro, a no veces es los papás fácil. dicen: cónchale, pero ¿por qué me tocó un niño tan hiperactivo, ñengo, tan tan amargado, nieto, tan tan triste? Sí, Tan bobo hasta sí. le pueden decir, porque son de Exacto. una manera, como quien dice, tan bobo, tan pendejo. Sí, como porque, dice, ¿no? porque no está aprendiendo a la velocidad que debería Claro. aprender. Por eso hay una serie de rasgos que uno debe aprender a observar para identificar y buscar entonces ayuda profesional. Lo del contacto visual que estábamos hablando,
Lo otro es que no responden al nombre. Tú le llamas por su nombre y el niño no voltea y no responde, no hace ninguna ¿A reacción. qué se debe esto? ¿El niño tiene problemas en la audición o No, es simplemente cuestiones de atención? No, es que puede ser por dificultades de atención o porque la velocidad del procesamiento de la información no es suficientemente rápida. Que ya te puedes imaginar, tienes tanta información en tu cabeza que tú escuchas un hombre por allá más tirado, o sea, estás escuchando todo lo que está pasando a tu alrededor. Exacto, por eso es importante. ¿Qué otro rasgo tenemos? Disculpe. Sí, por eso hay que visitar a un audiólogo para que verifiquen realmente que el niño no puede escuchar o sí puede escuchar. Lo otro que hay que observar es si hay movimientos estereotipados o repetitivos, es decir, que el niño agarra un carrito y echa el carrito de atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, sin parar mirando las rueditas del carro. Exactamente. O hace movimientos con las manos como esto, ¿sí? Esto que se llama aletear, movimiento. Conocí pequeños sí que hacían esto de aletear. ¿Por qué ellos aletean? Es una descarga eléctrica que ocurre inconscientemente, o sea, el cerebro simplemente genera la descarga cuando hay emociones fuertes. Por ejemplo, si el niño está muy contento, muchas veces vemos que se puso súper feliz por algo y entonces empieza a saltar y empieza a hacer ese movimiento de aleteo. Y que otra vez, en niños es común verlos aplaudir o hacer este tipo de cosas cuando están muy eufóricos. Y aquí sí ya empieza a hacer de una manera irregular y muy repetitiva también, ¿no? Exactamente. Lo que llama mucho la atención es que sea repetitivo, ¿sí? Y que el niño se desconecta del mundo de afuera, que esa es otra característica. Ahora, perdona, también yo sí mencioné algo muy importante, que habían como ciertos grados de autismo, ¿no? Y sabemos y tenemos el conocimiento de que hay muchas diversificaciones, ¿cómo llamarlo así? O diversidades de niveles. O niveles, ¿cómo llamarlo? O está el síndrome de Asperger, que es otro totalmente distinto, puede ser que lo puedas confundir con la vida cotidiana, o sea, normal un niño que déficit atencional lo puedes hasta confundir, ¿no? Sí, por eso es que es importante buscar ayuda profesional, porque las líneas entre estar en un diagnóstico y otro pueden ser muy delgadas, y el problema de cuando uno se equivoca en eso es que entonces no le das el tratamiento adecuado al niño, como lo que tú estás explicando. De pronto tienes unos padres que están regañando a un niño por algo que realmente el niño no tiene la habilidad desarrollada y más bien hay que ayudarlo para que desarrolle la habilidad. Annalisa, tenemos una llamada telefónica de un televidente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, Hola, era para decirles que muy interesante los comentarios de la expositora, de verdad que le dan... Annalisa no escucha, disculpe, producción. Sobre cosas que uno no desconoce. Y quiero felicitarlos porque me fascina cómo ustedes llevan el programa excelente, me fascina, y felicidades a la expositora que lo ha hecho muy bien y ha dado a entender cosas que uno desconocía. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Una pregunta. Una llamada para Obviamente felicitar. dijiste, Annalisa, que hay una línea muy delgada entre un diagnóstico y otro. Esto no es como que te sacas la sangre y te puede detectar exactamente qué tienes. ¿En qué se basa o quién es el especialista en este caso que puede determinar que un niño o una persona esté dentro del espectro autista? Sí, para tener un diagnóstico hay que tener confirmaciones diagnósticas, es decir, un psicólogo clínico hace una evaluación y genera una impresión diagnóstica y luego aparece un neurólogo pediatra que hace otra evaluación y genera entonces otra impresión diagnóstica y se confirman entre los dos lo que se está observando. Ok, a través también, por ejemplo, con el neuropediatra de un encefalograma, de que hay algo en específico que te pueda dar un indicio de que el niño tiene un espectro autista, está dentro del espectro autista. Sí, cuando la sintomatología es severa es mucho más fácil de diagnosticar porque es como abres el libro, que es el manual diagnóstico que se utiliza, y vas viendo las características que tiene que tener el niño para estar dentro de esa categoría diagnóstica y te encuentras todas las características ahí. Sin embargo, los médicos o los neurólogos pediatras que atienden estos casos tienen que hacer una serie de exámenes para verificar o descartar que no esté ocurriendo otra cosa. Por ejemplo, que no hayan convulsiones, que no hayan otro tipo de dificultades que tienen que ver con la maduración de las ondas cerebrales. Entonces mandan a hacer exámenes como electroencefalogramas o CATs, o mandan a hacer exámenes de sangre. Otros médicos revisan lo que ocurre en el tracto gastrointestinal, mandan a hacer exámenes para ver si el niño tiene alergias a alimentos o no. Entonces hay toda una serie de áreas desde el punto de vista médico que tienen que ser descartadas o confirmadas para
que entonces se llegue a una conclusión diagnóstica. Analisa, Una vez se llega, perdona. Analiza, hay un mito y es muy importante recalcarlo, que todos o el común denominador de las personas que padecen del espectro autista tienden a desarrollar algún tipo de genialidad en algún tipo de ramificación, o sea, sea científico, filosófico, musicalmente hablando, que es el común denominador. Esto es muy común dentro de ellos. ¿Y por qué pasa? Eso ocurre en un porcentaje pequeño. Un porcentaje pequeño, sí, no es el común denominador. No es el común denominador. Antes se utilizaba un manual que se llama, las siglas son DSM-4. En ese manual estaba el diagnóstico de autismo y estaba el de Asperger que mencionaste hace un momento. Los niños que tienen Asperger son niños que sí tienen lenguaje, no tienen tanta dificultad para el desarrollo del lenguaje, tienen dificultades en las otras áreas de su desarrollo, pero les cuesta muchísimo la parte que tiene que ver con la interacción social y aprender a reconocer las emociones y leer las claves sociales. Entonces, a veces que son los niños que les dicen como impertinentes, porque en verdad dicen cosas que, por ejemplo, otra persona por respeto no dice. Dice, ay, es que esta señora es calva, mami, se le cae el pelo. Alguna cosa como esta. Exactamente, así es. Y justamente en ese grupo de niños es cuando comúnmente encontramos que tienen esas habilidades extraordinarias, ¿sí? Claro. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes con un porcentaje pequeño que encontramos también ese tipo de habilidades muy afinadas. Por eso es que cuando uno está haciendo el tratamiento del niño, uno tiene que ir discriminando dónde están las facilidades o las fortalezas de ese niño para alimentarlas y que estén súper fuertes, y cuando llegue a la vida adulta tenga una herramienta fuerte para defenderse en la vida de trabajo de cuando uno llega a la vida adulta, ¿no? Y eso es importante cuando hablas de tema de herramientas, que por ejemplo, cuando los padres tienen pues ya un chico diagnosticado con alguna condición del espectro autista, pues obviamente tienes que tratar de potenciar las cosas que tiene tu hijo como cualquier otro padre, pero a veces nos enamoramos como de, es que yo quisiera lo que hace un niño biotípico, y eso un poco como que nos des luces en ese aspecto también. Sí, siempre que una familia recibe un diagnóstico de este tipo o de otro tipo, es difícil para la familia y hay que entrar por un proceso de aceptación. Claro. Y además es muy demandante porque la familia tiene que prestar atención a todos los tratamientos, ir a muchas citas médicas, estudiar, enterarse de un grupo de cosas que probablemente en otras circunstancias no hubiese escogido aprender conscientemente. Entonces, lo que va ocurriendo es que los padres también atraviesan un proceso de duelo y de aceptación, y al mismo tiempo los terapeutas o los médicos o los especialistas que están acompañando a esa familia les apoyan constantemente para que puedan sacar al niño adelante y que puedan seguir con sus vidas. Hay muchos pacientes que se recuperan. Era una de las cosas que al inicio te explicaba, que cuando pues en el colegio, en preescolar, por ejemplo, se le dice a los padres que los niños tienen este trastorno, muchas veces los papás pasan por esta etapa de negación por parte de los maestros. Pasa por esta etapa de negación, en la materia. o pasa que, digamos, los padres estaban separados y uno aceptaba y el otro no. Así que esto es muy importante y gracias por este datito. Tenemos una llamada, pero es muy delicado porque se da mucho en los colegios, que de repente el niño no es que tiene autismo, de repente está siendo niño, y entonces las maestras o los profesores, por esto estar como en boga y que se habla mucho más, dicen, es que este niño es autista, y asustan a los padres. Primero, usted para poder dar un diagnóstico tiene que ser un experto en eso, y eso solamente lo hace, por eso te hice la pregunta, un neuropediatra y un psicólogo experto que puedan determinar si una persona tiene o no autismo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Adelante. Hola. Buenos días. Yo quisiera saber si vamos a suponer, tú tienes un niño que después de, en tercer año ya que comenzaba a dar problemas, que los profesores dicen tiene problemas. Ya mi hijo se graduó, pero yo noto a veces como que nada le importa, o sea, que hay cierto grado de problema. Como yo, ya siendo mayor de edad, ¿pero uno qué tipo podría de problema? saber si en realidad tiene algún problema. ¿Pero qué tipo de problema está manifestando usted? No, o ella sea, no sabe, que como quisiera que saber algún tipo. Uno le habla, pero él como si estuviera en otro mundo, a pesar de que él ya se graduó y todo lo demás. Cuando él estaba chico, él nació con un problema en la vista y el neurólogo me lo mandó a una cita, pero lo llevé y ese estaba dañado, y entonces nunca se lo hice. Y ahora no sé cómo ya puede ser, mayor de edad uno se puede dar cuenta. Ella dice ya alcanzada cierta edad, ¿cómo se Qué interesante que comenta eso, porque cuando llega la adolescencia,
uno tiene que volver a evaluar y tiene que volver a revisar, tiene que volver a ir con el neurólogo, tiene que volver a ir con el psicólogo. Todo cambia. Todo cambia porque el cerebro empieza a crecer, se empieza a estirar, cambian las hormonas, o sea, todo el mismo cuerpo físicamente tiene cambios. Que es normal. Exacto, y eso genera cambios en el cerebro, genera cambios en el comportamiento, en los estados de ánimo. Entonces, si uno ha estado con un niño que durante la infancia ha tenido alguna dificultad en su desarrollo y le ha costado desarrollar alguna habilidad o varias habilidades, cuando llegan a la adolescencia hay que volver a acercarse a los médicos, a los especialistas para reevaluar y que entonces puedan dar la dirección de qué hay que hacer en el momento. Esa es la recomendación entonces con nuestra televidente, que vuelva a llevar que entonces se acerque al adolescente, porque hoy debe ser un Tengo adolescente. una pregunta. Mira, ustedes Exacto. hablando y a mí lo que se me ocurría es una persona que no tiene ninguna condición o que no tiene ninguna enfermedad, Tiene cambios. se hace chequeos y nosotros no somos ni siquiera la misma persona que éramos ayer porque ya nuestras células todas se regeneraron. Imagínate una persona con condición y sí pienso que queda muy bien el tema este de aconsejar a la señora de que vuelva pues obviamente a hacer todo este chequeo y más si dejó ese chequeo pendiente. Yo te quería hablar, te quería preguntar acerca de las habilidades. Cuando hablamos de habilidades, yo no quiero que la gente piense como que, ay, es la habilidad de sacar 5 en matemáticas o la habilidad de no sé qué. Por ejemplo, existen otras habilidades más básicas como comunicarse, como saber aceptar afecto o dar afecto, que son cosas que a veces los niños no dan. Y es de que, ay, no, es que él es penoso, ay, no, es que él es amargado, ay, no, y que hay que tener cuidado con eso. Coméntanos de eso. Sí, fíjate, cuando un niño está creciendo, tiene que aprender a hablar. Eso es una de las metas más importantes durante el proceso de desarrollo. Y es bastante complejo llegar a ese punto. Entonces, si uno está con un niño que tiene 1 año y medio, 2 años y todavía no ha empezado a decir sus primeras palabras, inmediatamente tienes que ponerte en alerta porque eso está avisando que algo está ocurriendo. Puede ser que no está escuchando bien, pero puede ser que también tenga un trastorno en el desarrollo, como lo que vemos en autismo. Entonces, el poder hablar, el poder aprender a leer y escribir, el poder aprender a hacer ejercicios con matemáticas, discriminar, tener pensamiento crítico, pensamiento analítico, poder llegar a conclusiones, ese tipo de procesos son unos procesos complejos que realiza el cerebro. Si a la persona le está pasando algo durante los primeros años y no se atiende a tiempo, lo que ocurre es que entonces llegas a los 5 o 6 años a la escuela y entonces no estás listo para poder atender las cosas que hay que atender en ese momento. Claro, así que es. hoy por hoy son más exigentes. Que antes, exactamente. Antes un niño empezaba a hablar a los 3 años y todavía le quedaban 3 años para practicar a hablar antes de aprender a leer y escribir. Ahora es diferente, cuando tienen 4 años y están en prekinder, ya están trazando letras y ya están leyendo algunas palabritas. Entonces uno también tiene que estar consciente de cuál es la dinámica del entorno y cuál es la exigencia que está afuera. Hay una característica más que quería mencionar que se me quedó fuera de la lista hace un momento y es el caminar de puntillas. Vieron que les hablé del aleteo, de este movimiento. También uno ve a los niños caminando de puntillas de un lado al otro sin parar, o cuando están haciendo ese aleteo empiezan a caminar de puntillas. Eso nos está avisando que a nivel neurológico algo está pasando y hay que consultar con un neurólogo pediatra. Hay gente que de grande camina de puntillas. Ajá, exactamente. Hay algunas personas que tienen una dificultad en los tendones y por eso es que los talones no pueden bajar y eso tiene una explicación distinta a una persona que tiene una dificultad en la integración sensorial o algún tema que tiene que ver con autismo y por eso el cuerpo levanta los talones del piso. Lo importante es que si usted está observando algo, es mejor tener un diagnóstico y saber qué hacer, que hacerse el de la vista gorda y pensar que no está pasando nada. Exacto, y también es no pensar que el tiempo va a solucionar el problema, porque la gente dice, no, es que cuando crezca, entonces se va a arreglar. Si no lo atendiste al momento, no importa cuánto tiempo pase. O cuando dicen, no, pero si el abuelo empezó a hablar a los 6 años. Entonces, claro, si tú estás escuchando comentarios así, entonces vas a pensar que es normal o natural que el niño esté atrasado, pero la realidad es que algo puede estar pasando. Entonces hay que verificarlo y dar tratamiento. Aquí en Panamá hay muchas opciones de tratamiento. Tenemos el Ann Sullivan, por ejemplo, que está aquí, está al lado del Hospital del Niño. O sea, hay diferentes opciones en Panamá que pueden ayudar a las personas que tienen autismo. Así es. Muchísimas gracias, Annalisa, por compartir una vez más todos estos temas tan interesantes y que estoy seguro que ayudan mucho a nuestros televidentes.